decía, vamos a conversar de la situación de inseguridad de nuestro país con todos estos decomisos y todas estas aprehensiones en los últimos días. A esta hora de la tarde voy a conversar con un ex fiscal del Ministerio Público. Por muchos años estuvo a cargo de todas estas investigaciones contra la delincuencia organizada, contra el crimen organizado en nuestro país. Conversamos con el abogado Roberto Moreno. Qué gusto que pueda acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Y fíjense, nuestra pregunta en redes sociales habla sobre ¿qué hacer con esos más de 10 millones decomisados por la Policía Nacional? En su experiencia, ¿qué ocurre con todas estas situaciones? Y también un breve balance o análisis que pueda hacer de la situación de seguridad o de criminalidad de nuestro país. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a su noticiero. Saludos a la teleaudiencia también. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta de redes, existe una entidad adscrita al Ministerio Público que se llama CONAPRED y existe una legislación que permite pues que parte de estos dineros incautados en el evento que al final del proceso resulten culpables las personas que fueron aprehendidas o las personas responsables de ese dinero, valga la redundancia, que resulten ser condenados, ese dinero se puede enviar en parte a esa entidad, pues que básicamente se enfoca en la lucha contra el flagelo de la droga. Así que eso es lo que ya por ley existe ese mecanismo y muchas veces se han hecho propuestas que todavía no se han concretado porque normalmente en el resto de los delitos las incautaciones de dinero van al gobierno central y hay propuestas por ahí de que fueran a un fondo para víctimas del delito, para el resarcimiento económico de estas personas, pero eso no ha ocurrido. Solamente en los delitos sexuales, que está la organización de la entidad de CONAPREDES, y en delitos de droga, que está CONAPRED, pues se permite la utilización de estos dineros para esos programas de combate al delito. Claro que sí, abogado, consultarle todas estas operaciones de los últimos días, estas incautaciones de estas fuertes sumas de dinero y lo que espera a la población, que ojalá este tipo de cosas no tengan ninguna repercusión en la situación de seguridad en el país. ¿Qué balance, qué análisis tiene usted de la criminalidad, de la inseguridad en Panamá? Y bueno, este es un tema muy complejo. En primer lugar, hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de las autoridades que han hecho este operativo que ha sido exitoso. No ha habido fuga de información por lo que vemos, o muy poca, y han logrado esta incautación y han dado un golpe duro a una organización criminal. Eso es incuestionable y eso, claro, hay que creer en la presunción de inocencia y verificar si luego al final del proceso el resultado va a ser tan exitoso como los resultados preliminares, ¿no? Las aprehensiones. No es lo mismo aprender a una persona, capturar un dinero que lograr condenar a esa persona porque son estadios distintos. Pero yo sí creo que hay que reconocer ese esfuerzo, sobre todo porque pues lo han liderado pues personas, el procurador, la Fiscalía de Drogas, que son personas muy, digamos, mucha experiencia, quienes conozco y respeto en su labor, ¿no? Son personas correctas y personas con mucha experiencia. Sin embargo, el tema de inseguridad, y aquí pues yo tengo que hacer una observación, el tema de inseguridad en Panamá no se resuelve con operativos contra el tráfico internacional de drogas. Ahí estamos colaborando con países hermanos, con mercados del norte y de Europa, que pues son los que se ven afectados por este tráfico internacional de drogas y este tipo de actividades. Al panameño de a pie lo que le preocupa son los robos en Navidad. Al panameño de a pie lo que le preocupa y lo que le afecta son las estadísticas de violencia doméstica, eh, los secuestros, las extorsiones, los homicidios. En efecto, este operativo exitoso puede tener repercusiones que son inevitables y que crean alarma social, alarma en la sociedad. Entonces, yo sí abogaría porque hubiera un reenfoque sin dejar
sin dejar de atacar ese flagelo del tráfico internacional de drogas, pero también hay que hacer un reenfoque hacia la delincuencia común, diaria, que afecta a la comunidad, que afecta a la sociedad, que son los que las autoridades tienen la obligación de brindarle seguridad. Yo haría ese llamado. Claro que sí, licenciado. También, pues, sí, sin dejar de lado muchos de estos procesos, de todas estas investigaciones, cuando llegan al sistema penal acusatorio, quizá malos procedimientos de parte del Ministerio Público, de parte de la Policía Nacional, y lo que resulta es que se hace un gran escándalo de una operación con todos estos nombres que le colocan, pero cuando llega al sistema penal acusatorio la realidad es distinta, es otra. Sí, lo que pasa es que, vuelvo y repito, ¿no? Uno no puede generalizar. Hay operativos que han sido muy exitosos y han culminado de forma exitosa, pero también ha habido muchos operativos que han hecho una, como usted ha dicho, pues un escándalo que al final el resultado no ha sido el mismo. Y yo creo que eso un poco tiene que ver con esa presión que hay actualmente por el tema de inseguridad, que es evidente, ese mal sabor que dejan estas entidades de seguridad y básicamente la Policía Nacional, el SENAN, los organismos que están bajo el Ministerio de Seguridad, que son los encargados de eso, al sentir esa presión, lamentablemente, y me consta por procesos en los que he participado, y no solamente como cuando era fiscal, sino ahora también desde el punto de vista de un defensor, en ese afán de dar resultado, de mostrar que están trabajando, muchas veces construyen casos o le llevan información a los fiscales para que construyan casos que no son las mejores informaciones, que no tienen sustento. O sea, se basan mucho en que si la llamada anónima, que si el testigo protegido, que cuando vas a ver el testigo protegido ha resultado en ocasiones ser un piedrero que le dieron $200 para que dijera cualquier cosa. ¿Me explico? Y por supuesto que cuando ese testigo jamás llega al juicio, entonces cuando se llega al momento del juicio, ¿qué le toca al juez? No le toca de otra que decir, bueno, aquí no hay prueba suficiente, independientemente que se maneje, porque tú puedes manejar toda la información de que se ha cometido un hecho, pero entre manejar información y probar la comisión de un delito, hay un tramo muy largo. Entonces, eso que usted dice, yo lo comparto muchas veces, y no quiero decir con esto que la operación Fisher vaya a ser el caso, es más, pienso que no, porque se conozco perfectamente a las personas que están al frente de eso, pero en muchos otros casos se construyen sobre castillos de arena, porque se utilizan testigos, se utilizan informaciones que nunca se van a confirmar. Ah, no, que yo tengo información de una fuente fidedigna de que pasó esto, que pasó aquello. Nunca esa fuente fidedigna va a comparecer al proceso. Y el proceso, y va a ocurrir que una persona va a quedar probablemente detenida 6 meses, 8 meses, 10 meses, y cuando va a juicio se va a absolver. Entonces, eso es preocupante y yo creo que hay que tener, primero, la capacidad de decir, oye, esto no es suficiente. O sea, no dejarse llevar por la presión. No se puede dejar, la justicia no puede andar en base a presiones, no puede. Y estos días, ya que usted lo menciona, mucho se ha cuestionado a estos llamados testigos protegidos. Ocurrió pues hace algunas semanas en un caso muy en particular, donde la persona prácticamente cambia toda esa versión, habla de presiones, habla de coacción, hasta de amenaza. ¿Cuál es la situación en este momento con ese tema de los testigos protegidos en su experiencia como abogado defensor? Bueno, yo tengo que ser objetivo y decir que efectivamente esa es una figura que se requiere en algunos casos. El problema es que y perdone la palabra que voy a utilizar, se ha prostituido esa figura. Todo el tiempo, en todos los casos, te quieren traer un testigo protegido, que no hay ninguna razón de peso para que se le dé esa calidad. Y básicamente lo que ocurre, vuelvo y repito, no exclusivamente con el testigo del Euro 14 conocido
que ha sencillamente visibilizado un problema que existe hace tiempo. O sea, vuelvo y repito, yo he visto casos en que te ponen un piedrero a declarar y más nunca aparece. O te ponen un mismo policía a declarar y dice que él es un testigo protegido que vio unos hechos y no es cierto. Entonces, ese mal uso de una herramienta legítima como lo es el testigo protegido, porque sí hay personas que tienen información valiosa y que requieren protección, lo que va a ocasionar a la larga es que la figura desaparezca y cuando de verdad se requiera, no se puede utilizar porque la están desprestigiando, Claro, están abusando de ella en un afán de conseguir resultados que mostrar en una conferencia de prensa, por ejemplo. así es. Abogado, muchas gracias por la entrevista. Como siempre, un placer compartir con usted y que pueda pues, profundizar sobre situación de inseguridad y también Gracias a compartir ustedes. su experiencia como exfiscal. Pase buenas noches. Muchas gracias.